No hay gente haciendo vigilancia epidemiológica de dengue, zika, chikungunya. Entonces, lo que vamos a observar, y ya estamos observando, son rebrotes de algunas enfermedades como malaria. Hoy día tengo el gusto de estar con Marcelo Aguilar, él es epidemiólogo, experto en enfermedades tropicales, investigador también y ex viceministro de Salud. Un honor, un gusto. Además, docente de la Universidad Central. Doctor, bienvenido. Que estábamos hablando previo a salir al aire, el hecho de que realmente uno cree que la gente sabe sobre el COVID y cómo prevenirlo y todo el proceso que va de la mano de la vacunación. Sin embargo, no lo saben. ¿Usted puede, por favor, indicarme lo que me acaba de contar en relación a una clase que estaba dando usted e hizo una pequeña investigación en relación al COVID? Bienvenido. Ciertamente, Mariela. Primero, mucho gusto, mucho agrado de estar con usted, Bueno, con su distinguida teleaudiencia. gracias, igual. Y el tema de la comunicación es uno de los elementos más críticos en el control de una pandemia, en el control de un evento grave de salud. A esto se llama comunicación de riesgos. Y esta comunicación tiene que tener algunas características. Tiene que ser hecha por un líder muy fuerte, con mucha credibilidad, en un lenguaje adecuado, con el alcance y por los medios y las vías más propicias y considerando el fraccionamiento social que tenemos. Hoy cada vez tenemos todo este avance tecnológico de los medios de comunicación, hace que tengamos poblaciones que son desde tiktokeros, desde facebookeros, hasta los que todavía leíamos o leemos periódicos impresos. Exacto. Y los que no leen periódicos, los que no ven redes y que escuchan radio. Todavía hay muchísimas poblaciones en el Ecuador que escuchan radio. Ese es un medio de comunicación fundamental. Entonces, en la comunicación de riesgos hay que entender todos estos públicos y la comunicación tiene que ser adaptada a esos distintos públicos, de lo contrario no llegamos. Cuento como anécdota que hacia noviembre del año pasado hicimos un estudio con nuestros internos rotativos en personas que llegaban a distintas unidades de salud del Seguro Social en la ciudad de Quito. Y 48% de ellas, es decir, casi la mitad, no sabían cómo prevenir la infección del COVID. 10 meses después de la pandemia, la mitad de la población que llegaron a los centros de salud no sabían la prevención. O sea, no sabían del lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarilla y obviamente la utilización de alcohol, desinfección. Esos 4 pasos básicos, ¿no los conocían? No lo conocían y en algún momento se ponían, no por conciencia, sino porque alguien les obligaba a usar. Entonces, esa es una reflexión importante en este escenario que estamos viviendo, María. O sea, lo hacían de memoria, doctor. Lo hacían de memoria, pero no sabían por qué. Ok, no lo hacían porque lo sabían, pero lo hacían, doctor, por lo menos. O no lo hacían siempre porque no le creían, porque no sabían realmente la eficacia, porque no conocían el concepto real. La lección de todo esto nos orienta a que en esta fase, mayo del 2021, el escenario pandémico sigue vigente. La pandemia continúa. Se sigue transmitiendo. Estamos en una fase de transmisión altísima, especialmente en la ciudad de Quito, que se ha convertido en el primer foco de transmisión de COVID en el país, en un escenario en el que hay nuevas poblaciones del virus que se transmiten más rápidamente. La cepa británica, la cepa brasileña, la cepa... Usted decía que la cepa británica se transmitía en un 70 o 80% más rápidamente que las cepas anteriores, que las mutaciones anteriores. Eso muestran las evidencias científicas. Es mucho más transmisible. Las nuevas poblaciones diferenciadas de COVID están produciendo estas diferenciaciones y ha cambiado el perfil clínico y epidemiológico. Hoy estamos observando personas más jóvenes, gente de 30, 40 años, infectados y desarrollando formas graves y mortales.
En estos últimos días en Quito hemos tenido noticia de gente muy joven que falleció. Se están observando infecciones más graves en niños. Santo Domingo Los Colorados ha reportado fallecimiento de niños. Está cambiando el perfil. Recordemos que la primera fase, ese coronavirus de Wuhan, afectó principalmente a adultos mayores y a personas con alguna enfermedad debilitante. Hoy estamos viendo afectarse grupos mucho más jóvenes, mucho más, incluso niños, y con mortalidad alta. Así que hay que entender que este escenario nos obliga a entender el nuevo escenario pandémico y a extremar las medidas para pasar esta siguiente fase de la pandemia. Usted me decía que las últimas 2 semanas en Quito han sido terribles. ¿Por qué razón, doctor? ¿Por qué Quito se ha convertido en el foco de la pandemia? Quito ha tenido varios problemas. Primero, el liderazgo de conducción de la pandemia se debilitó desde el comienzo. Los cuestionamientos a la gestión del municipio hicieron que se perdiera el primer líder que debía conducir las acciones de promoción, de prevención, las acciones de control de la pandemia. Se perdió la confianza. Luego, Quito tiene algunas condiciones de movilidad muy particulares. Quito es una ciudad alargada, es una ciudad estrecha. Entonces, las probabilidades de contacto social por la morfología de la ciudad hacen que sean mayores. Los ejes de transporte son longitudinales y convergen las personas cerca de allí. Las condiciones de indisciplina social. Quito ha tenido los peores indicadores de comportamiento social, la mayor cantidad de fiestas clandestinas, de movilizaciones no autorizadas han ocurrido en la ciudad de Quito. Y esas aglomeraciones, esas fiestas de fin de año, principalmente por jóvenes, han generado un factor de dispersión y de agravamiento. Ahora, lo que usted me dice es bastante lógico, que me lo estaba diciendo previo a la entrevista, y es el hecho de que si tenemos otras variantes o mutaciones, otras mutaciones, que son la británica, la brasilera, la de África, yo qué sé, pues estas obviamente pues son más transmisibles, se enferma más gente al mismo tiempo, y entonces hay menos capacidad de camas. Ciertamente, Y ese ese es un fenómeno enorme. Mientras más rápidamente se transmiten, más rápidamente se contagian, son poblaciones afectadas de forma simultánea, se produce un gran número de casos y entre esos los casos graves que saturan los servicios de salud. Okay. Ha sido muy doloroso en Quito en estas últimas fases y después de un año, Mariela, después de un año que hemos pasado y que debíamos tener mayores capacidades, debíamos haber aprendido mejores conductas sociales, debimos haber aprendido el gobierno, los organismos de control, cuáles son las medidas y las formas de llegar de forma más adecuada a la población. Estamos en el peor momento de la pandemia. Quito vive estas últimas semanas el peor momento de la pandemia. Los servicios de salud han sido totalmente superados. Se ha llegado a tener escasez de medicamentos. Claro. Situaciones tan desesperadas como que se escojan a las personas que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia para darles una cama de terapia intensiva y las otras se van a morir en casa. Hay casos doctor, hay casos de jóvenes que no hayan tenido ninguna enfermedad previa. Hay casos de jóvenes que estén en mediana edad y que hayan fallecido. Sí, sí. Pero eso sí no se lo entiende, tal vez por descuido, ¿no? Porque tal vez no se trataron la enfermedad a tiempo, tal vez se confiaron porque estaban dentro de estas condiciones. O porque estuvieron expuestos, o la enfermedad per se, o el virus. Porque estuvieron expuestos a altas cargas de la enfermedad. Hemos visto morir a algunos jóvenes médicos, por ejemplo. O sea que el problema es la cantidad de carga viral. La cantidad de carga viral que puede absorber a una persona va a determinar la gravedad del cuadro. Mire, por ejemplo, aquí hay un hecho importantísimo. Ya. El uso de la mascarilla, una buena mascarilla, va a generar que una persona que esté emitiendo virus y está usando mascarilla, lo haga en cantidades menores. En vez de echar al aire 400 copias de virus,
Si está con mascarilla, van a ser 40 virus. Claro. Se reduce la cantidad de virus que emite una persona. Y eso tiene un efecto. Otra persona que absorba pequeñas cantidades de virus va a ser un cuadro asintomático o un cuadro leve, que no le va a causar. Eso produce una suerte de inmunización natural. El efecto de la mascarilla es extraordinario. Es como tener media vacuna. La mascarilla tiene un efecto fantástico. Entonces, es uno de los elementos fundamentales para seguir en la prevención. Claro. Hacerse una autoinmunidad. Porque no puedes dejar de salir, no puedes dejar de ver gente, tienes que trabajar. O sea, por ejemplo, esta semana yo me planteé, Dios mío, tengo que verme con esto. ¿Cómo hago? Tengo que hacerlo, doctor. Simplemente. Hay cosas que hay que hacer. Y la mayor parte de gente que está trabajando, y la mayor parte de gente de estratos más populares que tiene que salir todos los días a la calle, tiene que vender algo, tiene que todos tenemos que buscarse la salir, vida. los que trabajamos, todos tenemos que salir por A o B. Por alguna circunstancia tiene que salir. Es excepcional quien pueda quedarse exclusivamente trabajando en la casa. Pero cuando tenga que movilizarlo, use la mascarilla de forma correcta, tome las medidas de distanciamiento físico, lávese las manos y se reduce de forma muy significativa la probabilidad de infección. A mí me ha encantado, porque a mí con los médicos también me encanta tratar este tema de teorías respecto al COVID, porque lo estamos conociendo. Y esta teoría de una inmunidad, cuando tú sales y ves el mundo, obviamente cuando lo puedes hacer, no cuando tienes diabetes, hipertensión o eres mayor de 70, no, sino cuando una mediana edad sale con mascarilla y se hace una autoinmunidad, es una buena teoría, doctor, que puede existir, ¿no? Tal vez por eso algunos todavía estamos, pues, invictos. Hay una evidencia, hay varias evidencias científicas que personas que han usado rigurosamente la mascarilla y han estado inclusive en ambientes en donde hubo transmisión, desarrollaron infecciones asintomáticas. O simplemente se va inmunizando de a poquito. Se van inmunizando de a poco. Las personas, de todos modos, cuando haya vacuna suficiente, deberán ser vacunadas. Obvio, todos tenemos que ser vacunados. Porque las vacunas, esta inmunidad de infección natural no da la protección suficiente. Todos esos son temas que hay que irlos dilucidando de aquí en adelante conforme las investigaciones que aparezcan. Exacto. Ahora, yo quiero que usted sea clarísimo, doctor, y todos esos hijos que nos están escuchando, y todos esos papás que nos están escuchando, y abuelos que nos están escuchando. Señores, por favor, doctor, dígale usted, no lo quiero decir yo. Cuando se vacunen tienen que esperar cuánto tiempo, porque si no puede ser un verdadero problema. Y después de la segunda dosis, ¿cuánto tiempo? Por favor. Después de la segunda dosis. De la primera. Vamos con la primera. Después de la primera dosis, la segunda van a recibir en 21 días. Ok. Después de esos 21 días tienen que esperar 14 días más, 2 semanas, o sea, 35 días desde que recibieron la primera dosis hasta saber que están protegidos. O sea, pero luego de la primera dosis, es importante que usted lo diga, también nos podemos contagiar y tenemos que cuidarnos muchísimo. Mientras no tengan las 2 dosis y hayan pasado 2 semanas, la persona puede infectarse. Después de la primera dosis, la persona, si es que no se cuida, si no usa mascarilla, si no mantiene distancia social, si evita el contacto con personas sospechosas o enfermos, se puede infectar, incluso estando vacunado. Entonces es importante que los papás sepan que porque te vacunaron hoy día con la primera dosis, no pueden ir los hijos al otro día a abrazarte o a darte un beso. No pueden, todavía no, señores, todavía no. 35 días desde la primera dosis hasta la última dosis en total, siguen estando en restricción los papás y los abuelos que han recibido vacunas. Exactamente. Ese es un mensaje fundamental. Mire qué es lo que pasó en Chile. Con 30% de población vacunada, exacto, esta información no se comunicó de forma adecuada. Se creó una falsa expectativa de seguridad y Chile tuvo un rebrote que le obligó a un cierre radical, mucho más severo de lo que estamos viendo en el Ecuador. Exacto. Fue por eso. Entonces es importante vacunarse, tener conciencia que la mejor vacuna que podemos tener es la que nos ponen. Cualquiera de esas es segura y es efectiva
y que hay que esperar 35 días para tener protección. ¿Cuál es la protección que vamos a tener? La vacuna va a proteger de casos graves y de casos mortales. Las personas incluso vacunadas pueden tener COVID, pero no van a ir al hospital y no van a ir al cementerio, lo cual No es va- una cosa extraordinaria. Que claro que es usted, doctor. No van ni al hospital ni al cementerio, señores, así que vacúnense. Buenísima. Ahora, doctor, cuénteme en relación a las enfermedades tropicales, ¿cómo se están ligando con el COVID? La pandemia ha producido una disrupción total de los servicios de salud. Una Ha producido una disrupción. disrupción social dramática. Pero en los servicios de salud, uno de los efectos que ha generado es la reducción de varias actividades preventivas y de atención directa. Todo el mundo está atendiendo COVID. Todos los recursos que tiene el sistema de salud están atendiendo COVID. Pero no hay gente fumigando casas, no hay gente haciendo vigilancia epidemiológica de dengue, zika, chikungunya. Entonces, lo que vamos a observar, y ya estamos observando, son rebrotes de algunas enfermedades como malaria. Y hay brotes de Malaria. malaria o O sea, paludismo. no sabía de dengue, pero malaria recién lo escucho a usted. Malaria. ¿De dónde Malaria, salió la ya tenemos información? rebrotes en San Lorenzo, hay rebrotes en la frontera norte y en la Amazonía. Y en la Amazonía, en la frontera con el Perú, Ok, ok. en Morona, El hay norte. varios brotes. Ok. Si es que esos no se controlan de forma adecuada, esos van a expandirse. Recordemos el fenómeno del niño, usted recordará el fenómeno del niño, Obvio. Sí, que sí, sí. llegamos a tener un brote, el brote más terrible que fue en Manabí, por ejemplo, hubo más de Claro. 45,000 casos en Manabí. Ujú. Entonces, las enfermedades tropicales y transmisibles, si es que no se controlan a tiempo, producen grandes epidemias. Es el momento de hacer control de malaria. ¿Y cómo se combate la malaria? ¿Se la fumiga? Cuénteme de la malaria. Lo más importante es detectar la enfermedad, diagnosticar la enfermedad y darle el tratamiento oportuno a ¿Cómo él y se a todos transmite los la malaria? contactos. ¿Cómo se transmite? Se toma una gota de sangre y se hace una prueba rápida o No, se pero hace un ¿cómo se estudio con transmite? ¿Cómo microscopio. se Por un transmite? mosquito. El mosquito, es No. igual que el dengue o el chikungunya. Es otro mosquito, pero Ojo. este mosquito va a tener criaderos alrededor de las casas, en las acequias, en la periferia de las zonas en donde vive la gente en zona rural. Muchas zonas urbanas tienen criaderos de mosquitos. El mosquito anófeles se infecta y transmite de una persona infectada a otra persona infectada. El dengue es parecido, este es de la Aedes aegypti. Son virus que se transmiten de una persona infectada a otras personas sanas. Pero es más grave con el Aedes aegypti porque este puede transmitir varias enfermedades simultáneas. El Aedes es un demonio de vector. Transmite dengue, los 4 serotipos de dengue, Zika, chikungunya, usutuvirus, mayarovirus. Puede transmitir fiebre amarilla en zonas urbanas. No, Es es un mosquito. demonio. ¿Y ese mosquito vino efectivamente de África, de Egipto? Sí, sí, sí. Ese se dispersó ya hace más de 200 años y está en las Américas ya muchísimo tiempo, totalmente adaptado y dispersado en todas las localidades de la costa, de la Amazonía, incluso en algunas zonas interandinas del país. Durante el año 2020 ya ocurrieron 16,000 casos de dengue. En la fase más tremenda de Guayaquil, en los meses de marzo y abril, durante ese brote pavoroso, esa pesadilla que vivió Guayaquil, es probable que algunos casos de los fallecidos hayan sido por dengue, porque estábamos en la fase de la transmisión más importante. No había modo de diagnosticarlos. Claro. Y ahora se está transmitiendo el dengue de forma continua. Entonces, en muchos lugares estarán ocurriendo infecciones simultáneas de dengue y de coronavirus, de dengue y otras enfermedades. Exacto, coronadengue, el famoso coronadengue. Que tenemos afectadas en la costa en el último invierno, seguramente están haciendo leptospirosis, mordeduras de serpientes y mordeduras de animales.
Entonces, mientras estamos angustiados con el COVID, hay un montón de otros eventos que están ocurriendo. Y que están ocurriendo porque todo está dirigido al coronavirus. Digamos que toda la parte económica, todo, o sea, todo está referenciado allá y nos hemos olvidado tal vez los pequeños municipios de fumigar y de hacer ciertas medidas de comunicación, porque me imagino que la malaria debe ser como el dengue, que este mosquito también se desarrolla en el agua, en los lugares sucios, o no sé, doctor, usted sabe más. Así es. Los efectos de la pandemia que afectan a todos estos servicios de salud van a tener algunos efectos. Este es un mensaje para lo que viene, es un mensaje para el próximo gobierno. Tiene que enfrentar el COVID y tiene que enfrentar el rebrote de enfermedades transmisibles como son malaria, dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y otras que pudieran aparecer, mordeduras de serpientes. ¿Por qué dice mordeduras de serpiente, doctor? Porque en las zonas de inundación, las serpientes que están en distintos nidos cercanos a las casas, con la zona inundada se meten en las casas o se acercan a la población humana y aumenta la posibilidad de mordeduras. Las enfermedades crónicas, los enfermos que tienen diabetes, hipertensión y cáncer durante todo este tiempo han tenido menos atención, menos tratamientos, menos cuidado de sus complicaciones. Y están haciendo cada vez complicaciones mayores. Exacto. Hacen más infarto, hacen más accidente cerebrovascular, hacen más pie diabético. El confinamiento produce una alteración en la salud mental. Se estima que la mitad de la población del Ecuador tiene algún trastorno de salud mental. Ansiedad, insomnio, depresión. Además agravado por toda la situación socioeconómica. Entonces, eso hay que manejar. El aumento de violencia intrafamiliar en algunas zonas del país es dramático durante la violencia. La violencia contra niños y mujeres es pavoroso. Ese es un problema de salud pública. Entonces, hay que mirar la fase post-pandémica como un enorme desafío porque las necesidades de salud van a ser muchísimo mayores que solamente la COVID. Hay que hacer un llamado, vamos a enfrentar y a controlar la pandemia, pero hay que enfrentar la situación de salud que viene en el post-COVID. Claro que sí. Tiene que realmente ser toda una batalla, ¿no? Post-COVID, definitivamente. Eso significa que hay que destinar fondos, recursos financieros mucho más amplios de los que se ha hecho hasta ahora, de lo que se ha destinado hasta hoy, que ha sido muy limitado. Ajá. Hay la necesidad de reformar el sistema de salud que está muy quebrantado, muy debilitado, y hay que convocar a una participación social muy amplia, en donde a través de lo que se llaman estrategias de promoción y prevención de la salud, las comunidades puedan hacer autocuidado de la salud, puedan practicar hábitos saludables que eviten estas enfermedades, que tengan una actividad ciudadana mucho más importante, porque el Estado no va a poder atender a todos. Claro. Entonces es importante que las comunidades, los barrios, se organicen para generar condiciones de vida más saludables y enfrentar lo que viene. Definitivamente tenemos que tener una gran cruzada. Esta cruzada tiene que ser también integrada no solamente por el gobierno, ¿no? Sino también por todos los ciudadanos que pongamos de nuestra parte y nosotros los comunicadores para seguir informando en relación a cómo desarrollarnos, ¿no? Importantísimo, yo creo que el mensaje el prioritario de esta entrevista ha sido el tema de las vacunas, porque las vacunas siguen llegando, y también el no tenerle miedo a que si es Sinovac o Pfizer o Moderna, pues porque todas tienen su efectividad, es lo que usted ha dicho también, doctor. Ciertamente, yo lo digo directamente, creo que estar vacunado es un privilegio. Un privilegio. Es un privilegio estar vacunado, entonces hay que vacunarse. Las vacunas son seguras y efectivas, todas las vacunas son seguras y efectivas. Hay que vacunarse y después de vacunarse hay que seguirse cuidando hasta cumplir 35 días después de la primera dosis. Claro, porque además con este tema de que en marzo el virus ha sido más fuerte
que nunca, y otra vez en marzo el virus más fuerte que nunca en el mundo entero, ya vamos a pensar que todos los marzos van a ser así. Pues ciertamente, ¿no? Esas características cíclicas nos hacen pensar en otras cosas, pero bueno, están asociadas en esta fase por distintos eventos, ¿no? Un relajamiento del cuidado, la vacunación que crea en algunos ambientes, en algunos países, una sensación de falsa seguridad y el aparecimiento de estas nuevas poblaciones que son más transmisibles y nos obligan a ser mucho más rigurosos para poder controlar la pandemia. Claro. Hay que rediseñar el control de la pandemia en los próximos meses. Claro, y tener mucho control, porque definitivamente, hablando de marzo, cíclicamente es el bagaje de toda la farra desde diciembre, pues del mundo entero. De Año Nuevo, Navidad, luego viene el Día de Reyes, bueno, no el Día de los Enamorados, Carnaval. Imagínense, graduaciones, mejor dicho. Mire el costo que tiene eso. Es un costo dramático en vidas y es un costo brutal en servicios de salud. Así es. Entonces, creo que hay que tomar responsabilidad con eso. Ahora, mire, si es que uno mira históricamente, la pandemia es un evento habitual en la humanidad. Sí. Ocurren más o menos cada 70, cada 100 años, sí, pero como somos arrogantes los humanos, nos olvidamos de lo que ya pasó y nos olvidamos de cómo hay que enfrentar esas cosas. Y no nos imaginamos, no se nos pasó por aquí, pero nada. Porque es que ya habíamos tenido otros, digamos que otros eventos sin que haya sido realmente una pandemia, o sea, en el mundo entero. Es que generalmente los científicos que se dedican a esto, epidemiólogos, biólogos moleculares, y están haciendo una alerta permanente. La Organización Mundial de la Salud cada año tiene una lista de patógenos que pueden ser pandémicos. Generalmente son 10, 12. Yeah. Y cuando se habla de esto, la gente dice, no, son alarmistas. Juan del Apocalipsis, profeta del terror, profeta del desastre, agoreros del desastre. A la gente no le gusta oír esto, pero en un momento llega y ocurre como lo que ha estado pasando. Entonces es importante mantener organismos científicos que hagan el monitoreo del comportamiento de estos patógenos, especialmente de los virus, y que puedan tener alertas suficientes para la humanidad. Por eso es necesario tener investigación científica, biotecnología. Es fundamental retomar las capacidades del Instituto Izquieta Pérez en Guayaquil, que ha sido tremendamente. Se hizo la semana pasada. Ya se dio. Ese tiene que ser un instituto de altísimas capacidades tecnológicas. El presidente de la República ya lo restableció. Exactamente, esa es una cosa importante. Ahora hay que ponerle recursos, hay que ponerle tecnología, hay que fortalecer con capital humano que el Ecuador sí tiene. Nosotros necesitamos recuperar esas cuestiones que se perdieron en estos últimos 14 años. Hay que recuperar además la producción de suero antiofídicos, la producción de vacunas. Ofídicos es de las serpientes, por si acaso. Para las serpientes. El Ecuador no está produciendo venenos antiserpientes. No. Y no es que compramos en Colombia y compramos en Costa Rica. El suero antiofídico se hace con el veneno de serpientes locales. Claro. Endémicas, claro. Exactamente. Así es. Hay que recuperar esas cuestiones de la salud pública. Guayaquil ha sido un baluarte en muchos de estos elementos. En los años 60, 70, 80 y 90. Doctor, se atoró. Ya lo dejo tranquilo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Dándole a la lengua desde temprano. Uy, ya me imagino, usted que es profesor, ya me imagino esa garganta. ¿Cómo tiene que cuidar? Además, Quito está muy frío. Hoy ha sido una mañana muy fría, muy lluviosa. Dios mío, no, yo entiendo, cuando Quito se pone frío, se pone frío. Sí, un abrazo, doctor Aguilar, qué gusto tenerlo. Mariela, encantado de saludarlo y saludos a toda su teleaudiencia. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolif, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, Produbanco, Claro, UTEC.